en comunicación, conocemos nuestros platos típicos. Nuestro propósito, hoy leerás textos sobre los platos típicos para obtener información, explicar de qué tratan y opinar sobre algunas ideas. Criterios, ¿qué es lo que voy a revisar en tu tarea del día de hoy? Identificar información explícita y relevante sobre la cocina peruana que se encuentra en distintas secciones del texto. Quiere decir que tú puedas encontrar algunas partes de la información que van a estar dentro del texto. Para eso, obviamente, tienes que leer. Explicar el tema del texto leído. Eso lo vas a hacer en un audio. Y finalmente, dibujar 3 comidas típicas de tu familia o tu comunidad. Ahora leerás un texto para informarte sobre las costumbres. Luego compartirás dicha información con tu familia. Vamos a leer el título del texto, que dice La cocina peruana. Antes de leer el texto, vas a contestar, ¿de qué crees que tratará el texto? Ojo, no puedes poner la cocina peruana porque ya está el título, sino ¿de qué crees que va a tratar? Con tus propias palabras vas a tratar de ver de qué puede tratar el texto. Segunda pregunta, ¿por qué crees que tratará de eso? Ahí vas a explicar por qué piensas que trata de eso el texto. Vas a observar detenidamente el texto La cocina peruana y luego vas a responder la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has visto o leído un texto parecido? Ahí vas a colocar sí o no y después dice ¿dónde? Comenta. Entonces te voy a mostrar el texto nuevamente sin leer, solamente mira la estructura del texto, mira todo lo que tiene el texto. ¿Alguna vez has hecho un texto parecido? Yo creo que sí, ¿no? El año pasado, ¿te acuerdas? Entonces ahí vas a contestar esa pregunta. ¿Sabías que una infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones? Sí lo sabías, ¿verdad? El año pasado hemos trabajado infografías. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a leer esta infografía. Recuerda que leerás para luego compartir la información con tu familia. Ahora, para leer la infografía, toma en cuenta lo siguiente. Identifica y señala las secciones del texto, como se indica más adelante. Lee la información del texto sección por sección y analiza las imágenes que presenta. Vamos a ver entonces nuestro texto. Vamos a leer. Tú vas a seguir con tus ojitos en tu cuaderno o en tu ficha. La cocina peruana. La comida peruana es una de las más variadas y deliciosas del mundo. Representa la herencia de nuestros antepasados, así como parte de las costumbres de las familias y las comunidades. Ceviche es de origen mochica. Ellos lo preparaban con trozos de pescado y jugo de frutas ácidas. Con la llegada de los españoles se añadió el limón y la cebolla. Patasca es una sopa típica andina. Su nombre proviene del término quechua patasca, que significa mote reventado. Juane es un plato amazónico, viene de San Juan Bautista. Entre sus ingredientes están el arroz y la gallina y se cocina envuelto en hojas de bijao. Vamos ahora a conversar sobre este texto que has leído. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Vas a colocar ahí con tus propias palabras. ¿Qué se dice acerca de la comida peruana? ¿Qué nos ha dicho el texto sobre la comida peruana? Si no recuerdas la información para contestar estas preguntas, no te olvides que puedes regresar a leer el texto varias veces. A partir de la lectura, quiere decir con la información de la lectura, ¿crees que será importante conocer la variedad de comidas de nuestro país? Ahí colocarás sí o no y vas a explicar el por qué. No te olvides que es importante argumentar, explicar tu respuesta. Ahora vamos a ver cómo es que está organizado este texto.
Tenemos en este texto una primera sección donde está el título, el mapa y el primer párrafo. La segunda sección donde tenemos el ceviche. La tercera sección donde tenemos la patasca. Y una cuarta sección donde tenemos el juane. En tu hoja debes colocar, así como te estoy mostrando yo, todas las secciones que tiene esta infografía. Eso te va a ayudar a encontrar la información de forma más rápida. Lee la pregunta y completa la tabla que se presenta más adelante. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, vas a revisar nuevamente el texto y vas a tener en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, texto e imágenes. Señala en cada sección la información más importante y completa la tabla respondiendo a la pregunta. Recuerda que hemos visto ya la semana pasada que puedes ir subrayando las partes más importantes de las lecturas que hacemos para que así encuentres más rápido la información que se te está pidiendo o la información importante del texto. Muy bien, entonces puedes releer el texto para poder contestar. Vamos ahora a contestar las preguntas. En esta tabla vas a encontrar una pregunta para cada sección, para la primera, segunda, tercera y cuarta sección que ya lo hemos visto hace un momento. Ahora, yo te voy a ayudar con la primera y la segunda sección, pero las siguientes las vas a hacer tú. ¿Qué es lo más importante que nos dice la primera sección? Ahí donde estaba el primer párrafo y el mapita. Nos dice que la comida peruana es deliciosa y representa la herencia de nuestros antepasados. Quiere decir que lo hemos ido aprendiendo de generación en generación, lo que conversábamos en clase. ¿Qué nos habla la segunda sección? ¿Qué es lo más importante? Recuerda que no debes colocar todo lo que dice el párrafo, sino lo más importante. En este caso nos dice que el ceviche es de origen mochica, lo preparaban con trozos de pescado y jugo de frutas ácidas. Así vas a también colocar de qué trata la tercera sección y la cuarta sección, la actividad 7. Lee tus respuestas de las 4 secciones y piensa en la relación que existe entre ellas. Recuerda que todo lo que contestas en la tabla tiene relación. Entonces tú vas a leer toda la información que es colocada en la tabla para ver de qué trata el texto, ¿sí? Y luego vamos a responder la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Y vas a marcar con un aspa. ¿Tratará de las plantas peruanas, de la comida típica peruana o de la papa peruana? Ahí vas a marcar tu respuesta con una X. Como es muy facilito, lo vas a hacer solito. Y luego vamos a ir a la pregunta 8. Lee y responde a las preguntas. Marca con un aspa o pinta el círculo de la letra B de verdadero si la oración es verdadera o la letra F si es falsa. Voy a leerte los dos. El nombre de la patasca proviene del término quechua patasca, que significa mote reventado. ¿Será verdadero o falso? A ver, trata de recordar la información que hemos leído. Si no te acuerdas, puedes regresar al texto. En este caso, la pregunta es verdadera. Recuerda que puedes marcar o puedes pintar. La siguiente te la voy a leer y la vas a marcar tú solito o tú solita. La comida típica representa la herencia de nuestros antepasados. ¿Será verdadero o será falso? Marca tu respuesta. Actividad 9. Lee y responde la pregunta. Marca con un aspa la respuesta que consideres correcta. ¿Para qué crees que se puso esta imagen en el texto? ¿Para qué hay una imagen de un mapa con unos platos en el texto? ¿Será para presentar el mapa del Perú? ¿Para ubicar de qué regiones son las comidas típicas? ¿O para ubicar las regiones del Perú? Recuerda que en la lectura hemos estado hablando de las comidas y hemos estado hablando de dónde son estas comidas. También recuerda que hemos conversado nosotros que las imágenes nos ayudan a ver mejor o de forma más clara de qué está tratando el texto. Entonces, si yo tengo un mapa
donde están todas las regiones del Perú y también están los platos y estamos hablando de las comidas típicas, ¿para qué habrán colocado esa imagen en el texto? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Marca tu respuesta. Muy bien. Ahora, con la ayuda de un familiar, vas a leer y responder esta pregunta de forma oral. Vas a enviar un audio. Mira, ahí tienes el micrófono al costado. Por favor, no te olvides que es importante que envíes tu tarea completa. En este caso, solamente un audio y lo demás es escrito. Y la pregunta es, a partir de lo que has leído en la lectura, ¿qué opinas de la comida peruana? Y explica. Acá no te olvides que tienes que argumentar. Yo opino que la comida peruana es buena, es mala, es deliciosa, es nutritiva, es importante y por qué. Explícame por qué crees eso sobre la comida peruana. Observa las imágenes, lee la tarjeta que indica el nombre de cada plato típico y luego une cada imagen con su nombre. Vamos a hacer solamente el primero porque tú ya sabes leer. Entonces, la primera imagen, la segunda imagen y la tercera imagen corresponden a los platos típicos que hemos visto en la lectura. Y abajo tenemos los nombres, Juanes, ceviche y patasca, pero están en desorden. Vamos a unir. En este caso, el Juane, ahí está el Juane, y tú vas a unir los demás. ¿Cuál es el plato del ceviche y cuál es el plato de la patasca? Vas a unir con diferentes colores, ¿sí? Trata de no usar el color amarillo o el lápiz porque a veces no se distingue en la foto. Puedes usar otros colores, uno para cada plato. Ahora vas a dialogar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Algunos de estos platos típicos o sus ingredientes, lo que llevan los platos, se consumen en tu familia. ¿Cuáles? Ahí vas a colocar sí o no. Puedes hablar del ceviche, del juane o la patasca o puedes hablar de los ingredientes que llevan. Ya hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que en el ceviche hay cebolla, hay pescado, hay limón. En la patasca hemos visto que hay mote, ¿no? Hay carnecita. Y en el juane tenemos arroz, tenemos gallina, también tenemos la hoja de bijao. Entonces, de todos esos ingredientes o de esos tres platos, ¿hay alguno que se use en tu familia? Seguramente que sí. Entonces vas a colocar sí y vas a explicar cuáles, vas a contarme cuáles. Puedes poner unos 4 o 5, ya que estos alimentos tienen varios ingredientes. ¿Qué comidas típicas preparan en tu familia y comunidad? Puedes usar tanto las que has escuchado en la lectura, que son Juanes, ceviche y patasca, como también puedes poner otros platos típicos. Recuerda que en estos días hemos estado hablando de la carapulcra, hemos hablado del arroz con pollo. Entonces, todos esos platos que tú recuerdas que son típicos del Perú, los puedes colocar ahí si es que en tu casa también los consumen. Hemos visto que hay familias de la costa, de la sierra, de la selva. Entonces, esos platos típicos probablemente en alguna fecha especial también los preparan en tu casa. Ahora vas a dibujar o pegar 3 comidas típicas que preparen en tu familia o comunidad para que los demás los conozcan. Entonces, en esos recuadros vas a colocar 3 platos típicos y abajo vas a colocar el nombre, ¿sí? Por ejemplo, si pegas la imagen o dibujas el arroz con pollo, el delicioso arroz con pollo con su papa a la huancaína, abajo colocarás arroz con pollo con papa a la huancaína, ¿sí? Entonces, solamente son 3 platos, está muy sencillo y muy fácil de hacer. De repente por ahí hay alguna comida típica que no recuerdas cómo se llama, pero que preparan en tu casa, entonces por eso dice con apoyo de tu familia. Entonces le puedes preguntar a la mamá qué platos típicos comen en tu casa y luego los dibujas o los pegas y colocas su nombre. Y finalmente vamos a evaluar, tú mismo vas a evaluar tu aprendizaje. ¿Identificaste información explícita y relevante sobre la cocina peruana que se encuentra en distintas secciones del texto? Quiere decir que tú solito ubicaste y encontraste la información en el texto para poder responder a las preguntas. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Expliqué el tema del texto leído cuando mandé mi audio,
Cuando escribí para responder las preguntas, ¿he logrado explicar de qué trata el texto? Dibujé 3 comidas típicas de mi familia y comunidad. Lo hice solo, lo intenté, recibí ayuda o necesito apoyo, no podía hacerlo yo solo. Muy bien, cuando termines vas a enviarme al Classroom la evidencia de tu trabajo. No te olvides que si hay algo que no has comprendido de la clase, puedes revisar nuevamente el video o puedes enviarme un audio para que yo te pueda apoyar.